En su día fueron los reyes indiscutibles de las motos custom, convirtiendo llaves inglesas y sopletes de soldadura en oro televisivo en Discovery Channel. Pero cuando las cámaras dejaron de rodar y los focos se apagaron, las estrellas de American Chopper perdieron casi todo lo que habían construido. Los expedientes de quiebra revelaron deudas millonarias, estallaron pleitos entre los miembros de la familia, y un hijo desapareció por completo tras demandar por $250,000. Otro luchó contra la adicción mientras su padre le daba la espalda. La mansión que habían exhibido en televisión cayó en ejecución hipotecaria y el vasto imperio empresarial que habían construido se desmoronó. Hoy la familia está dispersa por todo el país y la historia de lo que fue de cada uno de ellos es tan estremecedora como desgarradora. Paul Teutul Sr. una vez gobernó Orange County Choppers como un rey. Gritaba órdenes erguido en medio del taller, mientras los motores rugían a su alrededor. Sus enormes brazos cruzados sobre el pecho, las gafas de sol posadas en su nariz, su voz retumbando sobre el ruido y el tintineo del metal. Paul padre no era solo un constructor de motocicletas, era una marca, un símbolo de la dureza de la vieja escuela, una estrella de la televisión que llamaba la atención. Los fans le vitoreaban mientras construía máquinas de ensueño, veían cómo se caldeaban los ánimos y se deleitaban con el drama de la creación. Pero detrás de las cámaras, el imperio se desmoronaba silenciosamente. En febrero de 2018 la fachada ya no aguantaba más. Paul padre se declaró en bancarrota bajo el capítulo 13, admitiendo en silencio que debía casi $1.070.800 a casi 50 acreedores. Sus activos, enumerados en solo $1.729. La verdad era mucho más devastadora. A pesar de ganar $15.070 y $93 al mes, gastaba $12.612 solo para mantener su vida a flote. Ya no quedaba casi nada. La mansión en Montgomery, Nueva York, una vez una pieza central de su legado televisivo, entró en ejecución hipotecaria. En 2019 se vio obligado a venderla por solo $1,5 millones, muy por debajo de lo que esperaba. La venta incluyó incluso herramientas y animales de granja porque cada dólar importaba. Los problemas financieros, sin embargo, no fueron la única catástrofe. En 2017, su propio socio comercial, Thomas Derbyshire, lo demandó por fraude. Derbyshire había invertido $3 millones para ayudar a lanzar un nuevo programa solo para ver cómo Paul Sr. administrar mal los fondos. Los documentos judiciales pintaron un cuadro condenatorio. Paul retrasó el rodaje durante toda una semana para ir a pescar. Se negó a cooperar con el personal contratado. Previamente, desvió secretamente el dinero del presupuesto para pagar el salario de su hijo. Michael, sin revelarlo, intercambió comida para perros para el proyecto de rescate de animales de su novia y adquirió equipos gratuitos para su tienda, todo fuera de los libros. Cada movimiento se ocultaba dejando una maraña de complicaciones legales. El caos legal no terminó ahí. En 2019, un juez federal declaró a Paul Sr. en desacato por no pagar $17,000 a Heritage M Motorsports, que había trabajado en su Chevrolet Corvette DR1 de 2009. También debía a la ciudad de Crawford $151.230,98 en impuestos atrasados junto con $21.300 en deudas de tarjetas de crédito. Incluso surgieron informes que lo vinculaban a un esquema que supuestamente defraudó a inversionistas centroamericanos por más 15 millones vinculados a su proyecto OCC Roadhouse en Florida. En marzo de 2020, Paul Sr. había empacado y dejado Nueva York. La tienda original que le había hecho un nombre familiar había desaparecido. Lo trasladó todo a Clearwater, Florida, y empezó de nuevo con el museo OCC y el Roadhouse. El nombre seguía siendo icónico. Las motos seguían siendo ruidosas, pero se acabó la gloria, se acabó el dinero y se acabó la confianza. Ahora con 76 años sigue fabricando motos y apareciendo en YouTube agarrado al manillar y actuando como si los viejos tiempos nunca hubieran acabado. Paul Teutul Jr.
Antaño el rostro del próspero imperio Orange County Choppers también se enfrentó a una turbulenta caída. Había diseñado motocicletas personalizadas que asombraron al mundo, trabajado codo con su padre y contribuido a hacer del negocio familiar un nombre familiar. Pero la fama es efímera, y lo que empezó como un sueño acabó convirtiéndose en una espiral de batallas judiciales, traiciones y bancarrota que a punto estuvo de borrar todo aquello por lo que había trabajado. El colapso comenzó en 2008, durante el apogeo de la popularidad de American Choppers. Las cámaras captaron discusiones explosivas entre padre e hijo, años de tensión latente en ebullición. Paul padre despidió a su hijo en directo por televisión, dejando a Junior sin oficina, equipo ni tienda, pero con su nombre vinculado a la empresa. Propietario del 20% de Orange County Choppers Jr., se enfrentaba ahora a una batalla legal, ya que su padre activó una cláusula de compra en el acuerdo comercial. La cláusula fue diseñada para empujar Junior por completo, sin embargo, Senior afirmó que la participación del 20% no valía nada. Al mismo hijo que había ayudado a construir la empresa, diseñado las icónicas motos y alimentado el imperio, de repente le dijeron que su contribución tenía valor cero. Paul Jr. se defendió. En diciembre de 2010, el tribunal falló a su favor, declarando la compra inaplicable. Mantuvo su participación, pero el daño era irreversible. La familia estaba fracturada y el negocio se había convertido en un campo de batalla. En 2009, en un intento desesperado por salvar el acuerdo con Discovery Channel, padre e hijo acordaron una tregua temporal. Pero la tensión nunca desapareció. La confianza quedó irremediablemente dañada. Paul Jr. decidió empezar de nuevo por completo. Fundó Paul Jr. Designs y trasladó su taller a Ship Bottom, Nueva Jersey. Atrás quedaban el equipo original, el garaje familiar y el respaldo de un imperio de reality show. Lo que aún tenía era en sus manos su estilo único y su reputación. A pesar de las dificultades, las grandes marcas acudieron a su llamada. Microsoft, Cadillac, Mercedes-Benz. Todas querían choppers personalizadas creadas por sus manos. Las motos seguían llamando la atención, pero bajo la superficie los problemas financieros se arrastraban de nuevo. En marzo de 2018 los números decían una cruda verdad. Paul Jr. se declaró en bancarrota bajo el capítulo 13. Sus activos figuraban en $1.801.729, casi igual a sus deudas de $1.070.893 más, $51.398 en obligaciones fiscales. Su mayor activo, la mansión de Montgomery, Nueva York, valorada en $1,8 millones, no fue suficiente para protegerlo del colapso financiero. La fama permanecía, pero la fortuna se había esfumado. Sin embargo, Paul Jr. sigue en la cresta de la ola, participando en competiciones de motociclismo de alto nivel, actuando como juez en eventos y construyendo motos increíbles para aficionados y coleccionistas. El legado perdura, aunque el imperio se haya desmoronado, pero ya no forma parte del imperio que ayudó a crear. Orange County Choppers siguió adelante sin él. Su patrimonio neto es hoy de solo $2 millones, muy lejos de lo que podría haber sido. Construyó motos que dieron la vuelta al mundo. Ayudó a convertir un garaje familiar en una marca mundial. Y al final perdió la tienda, el nombre y la confianza del hombre que le enseñó todo. Le bastó una década para pasar de la realeza televisiva al tribunal de quiebras. Pero a pesar de todo siguió construyendo. Mikey Tautle. Cuando American Chopper llegó a las pantallas de televisión, la gente sintonizaba por los motores rugientes, las motos personalizadas y las peleas salvajes entre Paul Sr. y Paul Jr. Pero siempre había una persona que aportaba un soplo de aire fresco al caos. Mikey Tautle no construía motos. No gritaba ni lanzaba llaves inglesas. Hacía bromas, contestaba al teléfono y limpiaba el taller de helicópteros del condado de Orange. Él era el punto suave en un espectáculo construido sobre el metal duro. Pero lo que la mayoría de la gente no veía
era que la verdadera batalla de Mikey no era con su familia, fue consigo mismo, fue con la botella. La bebida empezó en silencio, casi como un ruido de fondo en su vida, pero a medida que pasaban las temporadas, ese ruido se hacía más fuerte. La adicción de Mikey no solo le afectó a él, rompió cada parte de su mundo. Su padre, Paul Sr., había construido el negocio desde los cimientos y ya no podía más. Esto no fue solo un descanso. Paul Sr. echó a Mikey de Orange County Choppers por completo. La tienda, el programa, el negocio familiar, todo había desaparecido en una decisión brutal. Los fans empezaron a notar que Mikey desaparecía de los episodios. No estaba en las construcciones, no estaba en segundo plano. La gente empezó a preguntarse qué estaba pasando, pero la verdad era más oscura de lo que nadie suponía. Mikey había llegado a un punto tan bajo que no tuvo más remedio que ingresar en rehabilitación. Era luchar por su vida o perderlo todo. Incluso después de recuperar la sobriedad, los problemas seguían persiguiéndole. En 2019, un fotógrafo llamado Scott Gunnels demandó a Mikey Paul Sr. y Orange County Choppers por infracción de derechos de autor. Ya en 2013 Gunnels había tomado fotos de Mikey. Esas mismas fotos comenzaron a aparecer en el programa en páginas de Facebook y en mercancía. Las camisetas se vendían a $19,95, las sudaderas a $39,99. Su logotipo había sido recortado de una de las imágenes utilizadas para la exposición de arte de Mikey. Él no había dado permiso. El 18 de febrero de 2020, un juez federal falló a favor de Gunnels. Paul Sr. fue condenado a pagar $258,484,45 por utilizar las imágenes sin autorización. Fue un golpe enorme para una familia ya magullada por años de daños legales y emocionales. Los problemas de dinero no acabaron ahí. En 2004 Mikey compró una casa a su propia madre Paula por $550,000. Era un lugar tranquilo en Montgomery, Nueva York. Pero 5 años más tarde, en 2009, tuvo que vender esa misma casa por solo $460,000. Perdió $90,000. Su patrimonio neto, que en su día fue de $2 millones, fue cayendo poco a poco hasta llegar a solo $1 millón. No se trataba solo de dinero, se trataba de ver cómo su vida se encogía en todas direcciones. La fama se desvanecía. Su nombre ya no estaba ligado a las motos ni a las risas. Estaba ligado a pleitos, adicción y silencio. Pero Mikey no dejó de intentarlo. Después de la rehabilitación, después de las batallas judiciales, después de perder la casa familiar, empezó a recoger los pedazos. Volvió a Orange County Choppers no como estrella, sino como subdirector general. Se encargó de la página de Facebook. Mantuvo las cosas en movimiento. Era un papel pequeño pero estable. También creó su propia empresa BBQ Products LLC y empezó a vender salsas caseras gourmet para pasta. Ya no se trataba de ser famoso, se trataba de hacer algo que pareciera real. En Montgomery abrió una galería de arte. La llenó con sus propias obras, esculturas de metal, pinturas, el tipo de piezas que hablaban sin necesidad de hacer ruido. Vinnie DiMartino. En agosto de 2007, Vinnie DiMartino recogió sus herramientas y abandonó Orange County Choppers. Había pasado allí 5 años construyendo algunas de las motos más icónicas que el programa haya emitido jamás. Los aficionados adoraban su carácter tranquilo, sus líneas limpias, su habilidad. Pero cuando presentó su renuncia, Paul Tootle Sr. miró directamente a la cámara y dijo: «Todo el mundo es reemplazable. Ni gracias, ni apretón de manos, ni respeto». Solo una fría frase que golpeó a Vinnie más fuerte que cualquier puñetazo. No discutió. Simplemente se fue, pero no había terminado. Unió fuerzas con Cody Connolly, otro joven constructor de OCC, y juntos abrieron V-Force Customs en Rock Tavern, Nueva York. No perdieron el tiempo. Llegaron los clientes, se construyeron las bicis y la tienda empezó a funcionar con fuerza. En 2010, Vinnie volvió a la televisión trabajando junto a Paul Jr. en American Chopper Sr. Versioso Jr. Apareció en 55 de los 65 episodios de la serie. Durante 4 temporadas parecía que las cosas por fin iban bien. El sueño parecía real.
Pero el mundo fuera de la tienda estaba cambiando rápidamente. Entonces llegó el choque. La crisis financiera de 2008 no solo sacudió bancos y mercados bursátiles, aplastó el mundo de las motos custom. A finales de 2013 el mercado de las choppers personalizadas había desaparecido. La gente no compraba. La cultura que una vez alimentó espectáculos y tiendas se había quemado. No importaba lo bueno que fuera el trabajo de Vinnie, ya no quedaban compradores. Las pérdidas se acumulaban. V-Force Customs no pudo sobrevivir. Uno a uno Vinnie vendió el equipo con el que había construido su sueño. Tornos, soldadoras, pistolas de pintura desaparecieron. Cerró la tienda en silencio. Nada. Sin focos, sin despedida. Solo el sonido de las puertas cerrándose y los sueños plegándose. Ese mismo año Vinnie hizo un doloroso giro. Cogió lo poco que le quedaba y abrió Di Martino Motorsports en Montgomery. Esta vez no se trataba de motos de alta gama o televisión por cable. Se trataba de mantener las luces encendidas. En lugar de diseñar choppers a medida para todo el mundo, ahora arregla coches y camiones ligeros para la población local. No hay cámaras en el garaje. No hay aficionados inclinados sobre las cuerdas, solo grasa, herramientas y trabajo honrado. Hoy en día su patrimonio neto se estima en torno al $1.000.000. Para alguien que una vez estuvo bajo las brillantes luces de un reality show de éxito, esa cifra parece pequeña, pero es lo que ha construido con sus propias manos, sin atajos, sin guiones. Vinnie demostró algo el día que se marchó en 2007. No necesitaba la aprobación de Paul padre. No necesitaba la fama para sobrevivir. Solo necesitaba creer en sí mismo para empezar de nuevo. E incluso cuando todo se vino abajo, encontró la manera de seguir adelante. Rick Petco. Durante 13 años. Rick Petco se levantó cada día en Pensilvania y condujo 90 minutos para llegar al trabajo. Luego, al final de cada jornada, se daba la vuelta y volvía a hacerlo. Eso son 3 horas al día, 5 días a la semana, sentado en medio del tráfico, atrapado entre camiones y faros traseros, solo para llegar a la tienda más ruidosa de la televisión. Desde julio de 2003 hasta 2016, Rick mantuvo esa rutina como una máquina. Mientras las 2 herramientas de Orange County Choppers lanzaban llaves inglesas, rompían muebles y gritaban por el suelo, Rick seguía tranquilamente construyendo motos y dando la cara. Nadie en la pantalla lo vio, pero su vida se la estaba comiendo viva la carretera. Le pagaban bien por ello. Cada vez que Rick aparecía en un episodio ganaba $13.000, además de su salario habitual en OCC. Los cheques se sumaban. Cuando se retiró, su patrimonio neto ascendía a $1,75 millones. Pero todo ese dinero tuvo un coste que no apareció en pantalla. La tienda era un caos. Las cámaras no paraban. Las peleas eran reales. Y Rick pasaba más tiempo con su volante que con su propia mujer. En 2012 se casó. Y eso lo cambió todo. Empezó a notar cómo se le iba gran parte de su vida. Horas pasadas al volante. Energía malgastada viendo a Senior y Junior gritar sobre plazos, marcos y lealtad. El programa le había hecho famoso. Le había hecho rico, pero no le había hecho feliz. Así que en 2016 Rick hizo el tipo de movimiento del que la mayoría de la gente habla pero nunca hace. Se marchó. No más cámaras de televisión. No más bonos por episodio. Se acabó conducir 1 hora y media para encontrarse con una tormenta de gritos. Rick recogió sus herramientas y se mudó a casa. No solo a Pensilvania, sino cerca de casa. Esta vez su nuevo trabajo estaba a solo unos minutos de distancia. Se unió a Pocono Mountain Harley Davidson en Stroudsburg, donde los desplazamientos no le robaron la vida. Le dijo la verdad al registro de Pocono. Fue genial mientras duró, pero no era el núcleo de lo que yo era. Ahora trabaja desde su propia granja. Puso en marcha un negocio llamado RPD & Co. Otters, donde fabrica a mano cuchillos personalizados y alianzas de boda. Pasa el tiempo en ferias de motos con su mujer y sus hijos. Vuelve a crear cosas con sus manos, sin gritos, sin cámaras, sin dramas. Cody Connelly. Cody Connelly solo tenía 14 años cuando se adentró en el mundo de los helicópteros de Orange County. Corría el año 2001. Y la mayoría de los niños de su edad aún estaban resolviendo los deberes.
Pero Cody ya empuñaba herramientas de soldadura y aprendía de la familia Teutel en la televisión nacional. No era un niño más en segundo plano. Los telespectadores le vieron crecer año tras año hasta convertirse en uno de los más jóvenes y dotados fabricantes de bicicletas que nadie había visto en pantalla. En la primera temporada incluso tuvo su propia construcción especial llamada Proyecto Cody. No era solo para mostrar tampoco. Esa moto se vendió en Daytona Beach Bike Week en 2003, y durante un tiempo parecía que Cody lo tenía todo. Paul Teutel Sr. incluso le pagó la asistencia al Instituto Americano de Motociclismo para que siguiera desarrollando sus habilidades. En la superficie todo parecía un sueño, pero la verdad se desveló rápidamente. En octubre de 2007 Cody se marchó. Solo tenía 20 años, pero la ruptura no fue tranquila. Presentó una demanda contra Paul Sr. y Orange County Choppers que sorprendió a todos los que alguna vez vieron el programa. El chico al que todo el mundo apoyaba ahora demandaba al hombre que una vez le llamó familia. Cody afirmó que usaron su cara en la mercancía incluso después de que se fue. Pósters, libros para colorear todo tipo de material y nunca le pagó ni un céntimo por ello. Lo más doloroso ni siquiera fue el dinero. Fue ese momento en la cámara cuando Paul Sr. le dio a Cody las llaves de un helicóptero personalizado y le dijo que le pertenecía. Cody dijo que nunca consiguió esa moto. Las llaves eran para la audiencia, no para la vida real. Pidió 250.000 en daños y perjuicios. Cuando la gente se preguntaba por qué había esperado tanto, Cody admitía que en aquel momento no tenía ni idea de cuáles eran sus derechos. Era joven. El caso se alargó hasta 2011 y luego se resolvió discretamente fuera de los tribunales. Sin final dramático, sin disculpas públicas, solo silencio. Y entonces Cody desapareció por completo del mundo de las motos. La misma industria que lo encumbró en la pantalla ahora estaba detrás de él. Empezó algo nuevo, Rebel Ranch Excavation, una empresa de demolición en Pine Bush, Nueva York. Ahora trabaja con tierras, sistemas sépticos, desmonte y drenaje. Está casado. Tiene una hija. Apenas publica en las redes sociales. El chico que antes soldaba depósitos de gasolina ante las cámaras ahora excava en la tierra lejos de los focos. Jason Paul. Luego vino Jason Paul, el diseñador que llegó a OCC a principios de 2004. Antes de la exposición, no era más que un artista que fabricaba choppers digitales para un juego de pinball, pero Paul padre vio su trabajo y lo contrató como diseñador principal. Al principio los diseños de Jason dejaban a la gente boquiabierta. Trajo ideas salvajes y habilidades tecnológicas que parecían futuristas. Pero Internet no le quería. De hecho, le odiaban. Los espectadores le llamaron arrogante. Los fans le acusaron de trolear en los foros para defenderse. Un bloguero llegó a escribir que Jason era el tipo más odiado de American Chopper, y que probablemente lo sabía. Sus dibujos eran a menudo criticados por no parecerse a las motos reales. Una y otra vez Paul padre tuvo que recordarle que un boceto tenía que convertirse en algo que realmente pudiera montar. El momento más brutal se produjo durante la pelea Senior versus Junior. Junior spin-off cuando Paul Sr. perdió la cabeza por una de las construcciones de Jason y lo llamó un decorador de pasteles. Ante las cámaras, Jason se derrumbó. Dijo que se tomó los diseños como algo personal y que el dueño de la empresa destrozara su trabajo delante de todo el mundo, le destrozó. En la competición de 2011 entre OCC Paul Jr. y Jesse James, Jason ayudó a diseñar una extraña moto tipo tanque con lanzallamas. No salió bien. Internet se rió. Los moteros empedernidos pusieron los ojos en blanco. Los críticos dijeron que parecía una fantasía de videojuego, no una moto. Y a Jason esa broma se le quedó. En febrero de 2018, OCC se desmoronaba. Paul padre se acogió al capítulo 13 de la ley de quiebras. Tenía más de 66.000 en deudas de tarjetas de crédito y 8 demandas persiguiéndolo. El tiempo de Jason en la pantalla se redujo rápidamente después de eso. En marzo de 2020 lo dejó oficialmente. Se mudó a Florida en 2021 y no miró atrás. Ahora trabaja como embajador de la marca SolidWorks. Diseña cosas lejos de las tiendas de bicicletas y las cámaras de televisión. Su patrimonio neto estimado
Ronda los $700.000. No más gritos, no más llamas. Solo modelos 3D software y paz. Nick Hansford. Mientras el resto del equipo de Orange County Choppers discutía ante las cámaras y se derrumbaba en los juzgados, Nick Hansford construía motos tranquilamente y mantenía su vida en orden. Se había formado en el American Motorcycle Institute de Florida con Christian Welter, y ambos tenían sueños más grandes que las tiendas en las que trabajaban. Los primeros trabajos de Nick en Pompano Fats y Daytona Choppers le ayudaron a adquirir destreza, pero fue la Bike Week de 2000 la que lo cambió todo. Allí es donde conoció a Paul Teutel Sr., que vio la tranquila confianza en Nick y lo incorporó a OTC como técnico y distribuidor. 2 años más tarde, en 2002, Nick dejó Florida y se trasladó a Nueva York por motivos familiares. Esa decisión cambió el resto de su vida. Se convirtió en mecánico a tiempo completo en el taller OCC y trabajó durante 17 años seguidos, apareciendo regularmente en American Chopper y Orange County Choppers hasta 2019. Mientras otros se gritaban en la pantalla o en los tribunales, Nick mantenía la cabeza gacha y se limitaba a hacer el trabajo. Se mantuvo alejado de los pleitos, las disputas, la bancarrota y el drama. Nunca llegó a ser una estrella, pero se convirtió en algo mejor estable. Hoy vive en Virginia con su mujer y al menos 2 hijos, y nadie sabe realmente a qué se dedica ahora. No lo dice, no lo publica, simplemente desapareció de la vista pública por decisión propia. Christian Welter. Christian Welter tuvo una historia igual de constante, pero con su propio giro. Nació el 9 de septiembre de 1978 en Nueva Jersey. También asistió al American Motorcycle Institute y compartió dormitorio con Nick Hansford. Esa conexión de compañeros de habitación le llevaría a todo. En 2002, Christian se unió a OCC durante la primera temporada. No era ruidoso ni ostentoso. No buscaba peleas, simplemente trabajaba. Como capataz del taller y jefe de mecánicos, se encargaba del cableado, el montaje y la mayor parte del trabajo técnico de todas las chopper personalizadas que salían del taller, mientras Paul padre gritaba y Junior se iba enfadado. Christian estaba detrás asegurándose de que las motos funcionaban. Evitó todos los desastres públicos que siguieron al resto de la tripulación. Cuando Paul Sr. se declaró en bancarrota en 2018 con gastos mensuales de más de $12.600, Christian no fue parte de ella. Había conservado su empleo. Había mantenido las cosas limpias. Tocaba la batería desde los 12 años y había recibido clases particulares durante 7 años. Cuando Steve Morrow, director general de OCC, se enteró, formaron una banda. Ensayaron en la sala de calderas e incluso publicaron un álbum con 10 canciones. Christian dice que fue precipitado y que nunca demostraron realmente lo que podían hacer, pero sucedió. Permaneció en OCC hasta 2016 y luego se marchó discretamente. Sin demandas, sin titulares, sin fusiones, solo años de trabajo constante y salidas silenciosas. Daniel Tutul no estaba en el programa ni se metía en peleas como Paul Jr. o las llamas públicas como Paul Sr., pero lo que le pasó casi quemó todo el imperio. Daniel era el segundo hijo mayor de Paul padre, y en 2004 se hizo cargo del negocio original de la familia OC Ironworks. Parecía un regalo, pero entre bastidores algo más estaba sucediendo. En 2007, un administrador de la quiebra llamado Tom Genova presentó una denuncia escandalosa. Acusó a Daniel y a su familia de despojar a OC Ironworks de todo lo valioso, maquinaria, trabajadores, cuentas, y trasladarlo todo a una nueva empresa, Orange County Ironworks, LLC, sin pagar lo que valía. La antigua empresa quebró. Los acreedores no obtuvieron nada. No se trataba solo de chapuzas, fue un presunto fraude. Cuando las cosas se calmaron en diciembre de 2008, Daniel tenía solo 32 años y se enfrentaba a una multa enorme. Se le ordenó pagar $500.000. Paul Sr. y Paul Jr. cada uno solo tenía que pagar los $50.000. La multa de Daniel era 10 veces mayor que la de ellos. En aquella época, la mayoría de los estadounidenses ganaban unos $40.000 al año. Esto no era solo una multa, era una bola de demolición, pero Daniel no se rindió. No fue a la televisión a llorar, no se declaró en bancarrota, volvió al trabajo.
Pasó años arreglando el nombre de la empresa y haciendo crecer el negocio. Creó una segunda empresa llamada Gabriel Steel. En 2024 había ampliado su plantilla de 35 empleados a 69. Y lo que es aún más sorprendente, fue él quien construyó la enorme sede de OCC, la misma que hizo famosos a sus hermanos en televisión. Nunca se le reconoció el mérito, nunca fue la cara de la marca. Pero entre bastidores había ayudado a construirlo todo literalmente. Mientras sus hermanos luchaban ante las cámaras y perdían millones, Daniel convirtió un escándalo de $500,000 en uno de los negocios siderúrgicos más fuertes de Nueva York.